prácticamente ella estaba perdida porque básicamente todo su ejército o en parte quedó, quedó aislada del resto de su ejército y entonces la capturaron. E inmediatamente, pues, Inglaterra aprovechó la coyuntura y con la ayuda de algunos de los prelados franceses que eran adictos a los ingleses y también con algunos nobles franceses que detestaban al rey Carlos VI, inmediatamente la apresaron, la confinaron y la llevaron ante la Inquisición y le hicieron a ella un juicio que por demás fue un juicio supremamente amañado. Aunque a la luz de los hechos y en una época como aquella, pues era previsible que se le tratara de esa forma, porque pues estamos hablando de 1431, era precisamente una época en la que todavía, o en la que estaba prácticamente en su fina la Inquisición. Y entonces cualquiera que pretendiera decir que tenía visiones o escuchaba voces, pues básicamente debería ser considerado esto como una obra del demonio. Y como ella había alegado que siempre siempre escuchaba unas voces que le decían qué era lo que debía hacer, pues ellos aprovecharon la coyuntura e inmediatamente iniciaron un juicio que la llevó a la hoguera. Y aunque fue pues satanizada en su momento, posteriormente la iglesia la elevó a los altares. Si no estoy mal, creo que fue empezando el siglo XX tal vez, que la elevó a los altares como Santa Juana de Arco. Pues recuérdese que ella había dado muestras de una clarividencia asombrosa cuando, después de escuchar las voces en cuestión, llegó a la corte que estaba en ese momento radicada en un sitio llamado Chinon, y que allí estaba el rey Carlos VI, pero si bien es cierto, era rey por derecho propio, no menos cierto era que no era rey legítimo por una razón muy elemental. Desde la época de Carlomagno, los reyes franceses, para ser considerados oficialmente reyes, debían ser coronados en la catedral de Reims. Y resulta que este no había podido llegar a Reims porque se atravesaban los ingleses que en ese momento atacaban a Francia, tratando de mantener sus posesiones en Normandía y Aquitania, que eran tradicionalmente posesiones francesas desde la época de Guillermo el Conquistador en el año 1066. Y resulta que para entonces, por allá en 1431, seguían peleando y los ingleses naturalmente que estaban en ventaja, primero pues porque tenían un ejército supremamente disciplinado y en segundo lugar porque Carlos VI era un rey debilucho, pusilánime, un hombre muy dado a la orgía, desentendido con los problemas de Estado, le importaba un bledo todo lo que ocurriera en el país diferente a sus rumbas, y por lo tanto pues eso facilitaba el trabajo de los ingleses. Y en ese contexto aparece Juana de Arco y llega a Chinon después de insistir mucho para ser recibida por el rey. En ese momento están en una fiesta. El rey, para probar, después de que le dicen pues que venía una enviada de Dios, para probar si en efecto así era, simplemente les dice a sus cortesanos, se quita el vestido que lo distinguía como rey, se viste igual que los demás cortesanos y se esconde entre ellos. Y entonces cuando ella entra, muestran a otro señor como si fuera el rey, y ella dice, no señor, este no es el rey. Y se va a mirar entre todos los cortesanos y va derechito a donde está él. Le dice, su majestad, vine... Bueno, en fin, entonces lo descubre y este se queda impresionado por lo que le ocurre y ahí es cuando la autoriza para que ella capitanee los ejércitos franceses. Entre otras cosas, tenía un lugarteniente que no solamente daba la vida por ella, sino que fue su ángel de la guarda. Y es uno de los personajes peor conocidos de la historia, que fue Gilles de Rais, el famoso Barba Azul. Y resulta que este individuo, que entre otras cosas pues pasó a la historia como un asesino muy cruel, depravado, sanguinario, pues resulta que
él se convierte en su ángel de la guarda, y con él y con otros generales, ella ataca a los ingleses, recupera Orleans. Después de que recupera Orleans, continúa unas campañas exitosísimas, resulta herida en el campo de batalla, crece su figura, y esta se convierte pues esta figura se convierte en dijéramos la más popular de Francia y la más respetada, y todo el pueblo en efecto creía que ella era una enviada de Dios, y esa aureola le permitió a él también psicológicamente impactar entre los ingleses y ganarles muchas de las batallas, hasta que llega a Rouen, y sucede lo que ya les he contado. Ella queda aislada del resto del ejército, la capturan y entonces la llevan a juicio, y el juicio la condena a muerte, y ella lógicamente que muere en la hoguera, aunque después la iglesia la reivindique y posteriormente la eleve a los altares. Es inclusive, creo que la vino a reivindicar un papa que también fue un personaje impresionante, que fue el famoso Alejandro VI. A él le tocó reivindicarla en 1490 y tanto. Ella había muerto en 1431, y luego pues es elevada a los altares a principios del siglo XX, si no estoy mal. Pero lo interesante de esto es cómo ella aprovecha la coyuntura del desconcierto que existe en Francia para cumplir con su misión, pero también el rey aprovecha la coyuntura de una mujer que a todas luces, independientemente de si fuera o no una enviada de Dios, le servía a sus propósitos en ese momento, y él lo acepta. En principio con cierto escepticismo, pero luego de que ella lo descubre y empieza a ganar, él con una convicción, una certeza de que en efecto ella era una enviada de Dios, pero no por eso tampoco cambió de actitud, porque gracias a que ella recuperó Orleans, él pudo ir a Reims y ser coronado como rey de Francia y aceptado oficialmente como rey. Luego de ser rey, se desentendió de ella, e inclusive en el momento en que ella es capturada en Rouen, Gilles de Rais le pide que por favor le dé un destacamento de hombres que él va y la rescata, y al rey le importa un bledo, porque ya había logrado su objetivo, cuál era el de ser coronado rey de Francia y oficialmente aceptado como monarca de los franceses. Entonces él aprovecha esa coyuntura, pero ella también aprovecha esa coyuntura, pero también aprovechan la coyuntura los ingleses, cuando ella queda, dijéramoslo, indefensa, y ellos simplemente lo único que hacen es tomarla de una manera supremamente fácil, y aprovechan la coyuntura para quitarse ese problemita de encima y la mandan a la hoguera. El caso de Juana de Arco es un caso supremamente aleccionador de cómo, para bien o para mal, se aprovecha una oportunidad, y todos allí, por diferentes intereses. Yo creo que la que menos intereses reales tenía, excepto servirle a su país y servirle a Dios, era Juana de Arco, independientemente de si se llega a creer o no que era enviada o no de Dios. Eso, a la hora de la verdad, pues no interesa tanto como el hecho de que en efecto aprovechó la coyuntura, lo mismo que el rey francés, lo mismo que el rey inglés. Todos aprovechan la coyuntura, ni más ni menos. Y yo creo que es que la vida es eso, la vida es de oportunidades, y las oportunidades, bueno, lo voy a decir aquí tranquilamente porque Juan Manuel no está, las pintan calvas. Seguramente que él está oyendo el programa y mañana me hace el reclamo, pero bueno, las oportunidades las pintan calvas y hay que aprovecharlas. En nuestro medio hay un término que es una expresión que es muy socorrida, y es el famoso 11º mandamiento, que es no dar papaya, y el siguiente, el 12º, es aprovechar toda la papaya que le den a uno, y papaya puesta, papaya partida, se dice también. Es decir, la vida es de oportunidades. Naturalmente que también hay que aprender a entender cuál es la oportunidad correcta y cuál no, porque no todas las oportunidades se tienen que tomar inmediatamente. Por ejemplo, alguien que no supo aprovechar la oportunidad, ese es uno de los personajes más extraordinarios en la historia,
en la historia antigua, y que fue el único que fue capaz de poner prácticamente de rodillas a Roma, pero no supo aprovechar ese papayazo. Estoy hablando del cartaginés Aníbal. Aníbal, bueno, Cartago, hubo un gran orador que fue, ¿quién era, hombre? Fue Cicerón, sí creo que fue Cicerón. Bueno, en fin, no recuerdo en este momento si creo que fue Cicerón. Resulta que él todos los discursos los terminaba diciendo Cartago delenda est, es decir, Cartago debe ser destruida. Así terminaba todos los discursos. Porque resulta que Cartago, una ciudad muy bien ubicada en la convergencia de los 3 continentes, pero sobre territorio africano, cuando Roma apenas estaba, es decir, ya era un imperio, ya era un reino con ínfulas de imperio y con un pensamiento visiblemente expansionista. De todas maneras, necesitaba eliminar a Cartago porque era la única ciudad que podría potencialmente ser su más temible adversaria, y por lo tanto, destruyendo a Cartago, pues Roma no tendría contendor en el mundo antiguo, y por lo tanto sería el imperio hegemónico, como en efecto lo fue, después de la destrucción de Cartago. Entonces, a todas estas, Amílcar, el padre de Cartago, había sido derrotado en Sicilia por los romanos. Y hay una anécdota bien interesante, y es que mientras estaba en Siracusa, él soñó que al día siguiente comía dentro de la ciudad. Y a la mañana siguiente, para que el sueño se le cumpliese, decidió asaltar a Siracusa. Eso fue después de la derrota en Sicilia por los romanos. Y efectivamente comió en Siracusa como le había anunciado el sueño, pero en vez de comer como vencedor, comió como prisionero de los romanos. Y su hijo fue el gran general cartaginés, implacable enemigo de los romanos, y al que solamente pudo vencer Escipión, un general romano, al que por su victoria se le otorgó el título en adelante de el africano, Escipión el africano. Y precisamente cuando Escipión lo venció, resulta que lo invitó, es decir, teniéndolo como prisionero, lo trataba como lo que era, como un gran general, y lo llevó a comer. O mejor, hizo un banquete al que invitó a Aníbal. Y entonces, en la conversación, Escipión le preguntó que cuáles eran los más grandes generales de la historia. Y Aníbal dijo, en primer lugar, Alejandro Magno. Y después le preguntó a Escipión, ¿quién? Y después, ¿quién? Y él dijo, Pirro. Y luego le dijo, ¿y el tercero? Y entonces le respondió Aníbal, yo. Y Escipión le dijo, ¿y en qué lugar te hubieras colocado si me hubieses vencido? Y dijo él, en el primer lugar. Pues resulta que este Aníbal, un gran estratega militar y un hombre muy, dijéramoslo, muy persistente, y que todo aquello que se proponía siempre lo lograba. Pero sin embargo, extrañamente, habiendo tenido a Roma inclinada a sus pies, arrodillada ante él, no fue capaz de asestarle el golpe final. Y es uno de los grandes misterios de la historia, que se preguntan por qué no lo hizo. Pues hubo una batalla muy famosa, bueno, porque contemos primero que Aníbal no solamente iba al frente de un gran ejército, sino ese ejército, y además era una novedad, en él incluía, dijéramoslo, un cuerpo de elefantes, un cuerpo pues de soldados que iban en elefantes, y estos elefantes lógicamente eran los acorazados de la época, eran los tanques de la época, y con estos animales incluidos logró remontar los Apeninos y logró llegar hasta Italia.
y teniendo a Roma a tiro de piedra, pues no se decidió a entrar en la ciudad, y todavía la historia se pregunta por qué no lo hizo. Pues tenía él a un general que era el jefe de la caballería, que se llamaba Marval, y Marval, después de la batalla de Canas, en la que ganó Aníbal, le aconsejó Marval a Aníbal que marchara directamente contra Roma. Y Aníbal le respondió que eso debía ser largamente meditado. Y Marval le dijo: Aníbal, los dioses no conceden nunca todos sus favores a los hombres. A ti te han dado el don de vencer, pero no el de saber aprovechar la victoria. Pues lo cierto del caso es que, extrañamente, como decíamos, estando en las inmediaciones de Roma, no se decidió a entrar. Y extrañamente se fue retirando de allí, y esto le significó un segundo aire a los romanos. Y aquí sí se puede decir que no aprovechó esa papaya partida que le dieron. Pero mientras tanto los romanos se aprovecharon esa papaya que les daba él al no entrar en la ciudad, porque además no había en ese momento alguien que se le pudiera oponer, un general lo suficientemente competente como para oponérsele a Aníbal. Y ahí perdió la gran oportunidad de su vida. Se rearman los romanos y empiezan a atacarlo, pero también con el sistema de guerrillas. Inclusive hay otra anécdota bien interesante. Pues resulta que había un general que siempre atacaba, pero se retiraba, y era Fabio Máximo, que también le decían el contemporizador, contador o contactor. Y le decían así por el sistema de atacar a Aníbal, que lo hacía con marchas y contramarchas, y nunca le presentaba una batalla abierta. Y entonces iba minando así las fuerzas de Aníbal. De ahí en adelante apareció una vertiente del ejército que se llamaron los Fabianos, inclusive entre los ingleses, que intentaron debilitar el sistema capitalista, no con una revolución, sino que predicaban el comunismo, y que para destruir el capitalismo había que hacerle pequeños ataques y luego retirarse. Y pues tuvo una cierta duración como movimiento. Pero vuelvo pues a lo de Aníbal. Y entonces resulta que Aníbal había intentado atraer a una batalla en campo abierto a Fabio Máximo, y no lográndolo, le mandó a decir que por qué no le presentaba batalla. Y le mandaba a decir que si en verdad fuera un gran capitán Fabio, debía presentarle batalla. Y Fabio le mandó a decir: si Aníbal fuese el gran capitán que cree ser, debería saber obligarme a aceptarla. Y al final pues el tiempo le dio la razón a Fabio Máximo, y el ejército de Aníbal se fue debilitando poco a poco, y Roma se salvó. Y de pues se dicen muchas otras cosas. Ya inclusive después de que destruyeron a Cartago, él se refugió en una corte del rey Prusia, no de Prusia, sino del rey Prusia, quien le tomó era como unas, es decir, era el nombre de él, y era pues una ciudad de estas del Mediterráneo, más bien del mar Egeo. Y entonces él lo tomó como consejero militar a Aníbal, y una vez Aníbal le aconsejó al rey que presentara inmediatamente batalla al enemigo. Y entonces el rey le dijo, ya él había aprendido la lección, tristemente, que no podía hacerlo porque las vísceras de los animales sacrificados le indicaban que no era procedente hacerlo. Y él le responde a Aníbal: oye, increíble, ¿cómo le haces más caso a una carroña que a este viejo general? Inclusive él terminó mal, porque cuando los romanos tenían temor de que Aníbal pudiese rearmarse y dirigir nuevas batallas contra Roma, le exigieron a este rey la entrega de Aníbal.
Y Aníbal se suicidó tomando un veneno y diciendo: libremos a los romanos del temor que les inspira este pobre viejo. Y así por el estilo. Fue un hombre supremamente grande, pero sin embargo no aprovechó la papaya que le dieron. Y tal vez, si él hubiera entrado en Roma y hubiera vencido a los romanos, la historia habría sido otra y tal vez estaríamos contándola de una manera muy diferente. A lo mejor no era la cultura romana impregnada de la cultura griega, es decir, la cultura griega tomada por los romanos y luego transmitida a toda la sociedad occidental, sino que probablemente habría sido la cultura cartaginesa la que se nos habría impuesto, probablemente también con algunos toques griegos, pero sí un poco más influida, pienso, por su cercanía, por la cultura egipcia. ¿Y qué habría de ser del mundo occidental? Pues eso nadie lo puede afirmar. Pero lo cierto de esto es que sorprende que alguien tan supremamente eficiente, tan competente, pues no aprovechara la coyuntura que se le ofrecía. Hay otros casos bien interesantes, y hay uno que a mí me sorprende siempre, porque da además la idea clara de que no solamente este señor era un experto en aprovechar la papaya, sino con qué inteligencia lo hizo. Yo creo que alguna vez conté esa historia aquí. Pues resulta que había un general romano también llamado Quinto Fabio Laveón, y este había vencido al rey Antíoco. Pues resulta que una vez que venció a Antíoco, se planteó un tratado de paz que debía firmar el rey Antíoco, y dentro de este tratado, Quinto Fabio Laveón le impuso la obligación a Antíoco de entregarle la mitad de sus barcos, y el otro firmó el acuerdo de paz, sí, que no había ningún problema, que le entregaba la mitad de los barcos. Y una vez que ya habían firmado el tratado y pues estaba en poder de Quinto Fabio Laveón, se suponía entonces que el otro tenía que entregar la mitad de los barcos, o que los romanos se quedaban con la mitad de los barcos, y en efecto se quedaron con la mitad de los barcos. Pues porque resulta que Quinto Fabio Laveón reunió a todos sus carpinteros y a los soldados y todo, y mandó a partir todos los barcos en dos. Los hizo partir en dos, cada uno de los barcos. Entonces, en efecto, le entregó a Antíoco la mitad de su flota y se quedó con la mitad de la flota de Antíoco. No se sabe si los romanos escogieron la parte de la proa o la parte de la popa, pero lo cierto es que partieron cada barco en dos. Y con eso, naturalmente, anuló a su enemigo y le quitó todo su poder bélico, porque lo dejó sin con qué pelear. Ese fue otro que sí supo aprovechar la coyuntura, que sí supo aprovechar el papayazo. Ese papayazo que le dio. Además, porque en aquella época los acuerdos siempre se respetaban. Siempre se respetaban. Y en efecto, Quinto Fabio Laveón respetó el acuerdo, quedándose con la mitad de la flota. Y si seguimos revisando la historia vamos a encontrar muchísimos casos. Entre los nuestros yo recuerdo mucho, y esto pues ya también es como tema para, yo diría que para tocarlo también más adelante, cuando se esté llegando a la celebración del 20 de julio. Porque es que el caso del 20 de julio es un papayazo que son los mismos criollos los que crean el papayazo, es decir, ellos son los que generan todo el entorno y organizan las condiciones de tal manera para que se tenga que dar ese papayazo. Resulta que cuando
venía pues Villavicencio, que se le iba a recibir. Los criollos aprovechan la coyuntura para armar el tierrero que armaron el 20 de julio y se las ingenian, porque eso fue fríamente calculado. Inclusive ahí estaba hasta el mismo Fabio Francisco José de Caldas. Esto lo cuenta de una manera muy deliciosa. ¿Cómo es que se llama? Germán Arciniega, si no estoy mal. Lo cuenta en Grandes conflictos sociopolíticos de Colombia, algo así. No, es Indalecio Liévano. Bueno, se me olvidó el autor en este momento, qué pena. Uno de esos dos. En todo caso, él lo describe de una manera tan deliciosa. ¿Cómo habían ellos organizado el complot desde antes? ¿O habían organizado esa jugada maestra desde antes? Y entonces, la idea era que los hermanos Morales llegaban donde el viejito Llorente, que era muy mal genio. Ese se emberracaba dando una razón. Ya viejito, caprichoso, cascarrabias. Entonces era muy fácil sacarle la piedra. Pero cuando estos entraban los hermanos Morales, afuera se quedaban Francisco José de Caldas, creo que hasta Camilo Torres, varios de ellos se quedaban afuera esperando a ver qué pasaba. Y en el momento en que el viejito se rebotara, entonces estos comenzarían a lanzar diatribas contra él y contra los españoles. Y con ello, lógicamente que exacerbarían los ánimos de los nativos, entre los cuales pues muchísimos indígenas, todo el pueblo, porque era un día de mercado, era viernes, el viernes 20 de julio eran las 11 de la mañana, y pues todos habían venido al pueblo a comprar el bastimento que llaman. Y lógicamente, y esa sigue siendo una costumbre muy del campesino, y no solamente es del campesino de Antioquia, sino que es del campesino cundiboyacense, de muchas regiones del país, pero que yo sepa pues más de esas regiones, que el campesino aprovecha la coyuntura cuando baja al pueblo, vende sus productos y se queda bebiendo, se toma sus tragos. Y resulta que en aquella época pues el trago que consumía el pueblo era chicha. Y la chicha, esa chicha espesa, perlada, que uno le ve esas gotas le ve como esas gotas de aceite que nadan en la parte superior, de un color muy atractivo, pues muy sugestivo. Pero que se toma uno 2 o 3 tragos de eso, pues, y le cuento que le declara la guerra a Israel. Y resulta que ellos eran comprando el bastimento y también tomándose sus chichas. Y en ese momento, cuando esto ocurre, se supone que eso fue a las 11 de la mañana, están los hermanos Morales, lo que era previsible, el viejito se rebota, y es cuando les dice: me cago en Villavicencio y en todos los americanos. Estos pues se sienten ofendidos, y entonces se le rebotan al viejito, el viejito los increpa, lo agarran, lo tiran por encima del mostrador, lo cascan, y entre tanto, y salen gritando españoles, y los chapetones, y los otros que están afuera le hacen coro. Inmediatamente el pueblo como que escucha eso y cala en el subconsciente, y todos empiezan también a tomar parte en esa fiesta. Y recuérdese pues que ese día todos, pues el pueblo prácticamente saqueó los negocios y arrancó con lo que habían saqueado, ya iban de regreso. Es decir, a las 3 de la tarde ya no había ninguna revolución, ya eso prácticamente se había acabado, porque cada uno iba con su botín hacia sus casas y se acabó el cuento. Y fue José María Carbonell el que se fue a recogerlos en los suburbios del pueblo y arengar a la gente para que no perdieran esa oportunidad, y prácticamente los recogió como rebaño y se los volvió a traer hasta la Plaza Mayor. Y eso salvó esa revolución la salvó la campana, porque a las 5 de la tarde ya no había nadie, y se estaba desgañitando en ese balcón José Acevedo y Gómez con
la famosa arenga aquella de si no aprovechamos estos momentos de efervescencia y calor, muy pronto nos veremos en las mazmorras. Pues no es textual lo que él dijo, pero obviamente pues que ese es, no había grabadora pues para que eso quedara realmente de manera literal, sino que los historiadores obviamente que edulcoran un poquito el cuento y le dan tono poético y discurso veintejuliero y todas esas cosas. Pero resulta que es José María Carbonell el que viene y se los trae de regreso a las 5 de la tarde, cuando ya estos estaban perdidos, porque ellos sabían que si el pueblo se iba, a ellos los iban a colgar. El virrey los iba a colgar. Y ahí lo salvó la campana. Pero ¿qué pasó ahí? Simplemente que los hermanos Morales y los hermanos Morales como voceros de los criollos y los criollos en general aprovecharon esa coyuntura, el papayazo que les dio el viejito Llorente, González Llorente. Y con todos estos ejemplos que he traído aquí a colación, quiero graficar el hecho de que, es decir, he dicho en varias oportunidades, lo he expresado aquí en el programa, que todo tiene su tiempo, eso es cierto, y que uno agarra a piedra el palo de mango y tumba 4 o 5 mangos biches y los aporrea, pero no se alcanza a comer ni uno entero, porque eso se vuelve muy hostigante. Pero que cuando uno tiene la suficiente paciencia, cuando uno tiene la suficiente paciencia, lógicamente que simplemente se sienta a esperar a que el palo de mango deje caer por él mismo el mango maduro, y no es sino estirar la mano para pararlo. Pero con todo y ello, lógicamente que también hay que tener en cuenta que, como decíamos también en estos días, que la paciencia debe ser activa. La paciencia debe ser activa y no es una cuestión de esperar resignadamente, sino simplemente hacer lo que se tiene que hacer. Hacer lo que se tiene que hacer para que las cosas que uno proyecta se realicen. Pero eso también significa que todo aquello que contribuye a obtener lo que pretendemos debe ser aprovechado. Ahí es donde yo digo pues que hay que aprovechar las oportunidades. Hay que aprovechar las oportunidades y hacer que éstas realmente funcionen. Solamente está en las manos de uno hacerlas funcionar o no. Hay algunas otras que podrían parecer servidas en bandeja, pero que ya no es la oportunidad la que está expedita, sino que es la incapacidad e inmadurez del individuo para aprovecharla. Todas las oportunidades hay que aprovecharlas, pero no es la limitación de la oportunidad que puede conducir a algo positivo o algo negativo. Es la incapacidad del individuo o la falta de madurez del individuo para aprovechar bien la oportunidad. Pero a todos se nos da. Afortunadamente a todos se nos da, se nos ha dado y se nos va a dar. Porque esa es la vida. La vida es un libro que se vive no pongámoslo en términos de capítulos. Los capítulos podrían ser las diferentes etapas, sino por páginas, y cada día es una página. Y es una página que no leemos, sino que la escribimos. Somos nosotros quienes la escribimos. De nuestra vida particular e individual, somos nosotros los únicos responsables de escribir esa página. Puede que nos quede bien o mal escrita. Al final de cuentas siempre será nuestra página. Y es precisamente una página que se va construyendo a partir de todo aquello que le va sucediendo a uno, de lo bueno, de lo malo, de las oportunidades que quienes creemos en Dios
Decimos Dios nos las da. Y deberíamos decir Dios y la vida. O quienes crean que es la vida, pues bueno, será la vida. O quienes crean que es simplemente una coincidencia, pues bueno, tómelo como coincidencia. En todo caso, lo que sí es cierto es un papayazo. Oportunidad es eso. Y los grandes de la historia han aprovechado las oportunidades, que entre otras cosas tampoco tienen que ver con la edad cronológica, porque hay personas que son supremamente maduras a los 20 años y hay personas que son absolutamente inmaduras a los 70 años. Eso pues es otro cuento totalmente diferente. No se trata de edad cronológica, se trata de edad mental, de edad mental y de madurez que se obtiene a través de las vivencias. Como decíamos anoche, vivencias que no necesariamente tienen que ser personales, sino que se pueden experimentar por interpuesta persona. Es decir, que aquellos que les ha ocurrido a otros y uno aprovecha la coyuntura. Entonces, lo importante es saber que, como decíamos ahora, las oportunidades las pintan calvas. Y no siempre se le da a uno la gran oportunidad. Yo recuerdo la historia de un amigo que estando muy joven, un hombre con un talento y una capacidad extraordinaria en las artes plásticas, le ofrecieron una beca en el exterior. Es decir, por esa misma destreza y por ese potencial tan impresionante que tenía, sin que tuviera que hacer mucho, mejor dicho, sin hacer nada, vinieron y le ofrecieron una beca para perfeccionarse en el exterior. Con, como dicen los muchachos ahora, con todos los juguetes, todos, con todo, garantizado todo. Y no se quiso ir, arguyendo lo que a mí me parece lo más simpático del mundo, que además pues es muy legítimo, me parece muy simpático. No, que él no iba a dejarla, mejor dicho, que no se iba porque le hacía mucha falta la esquina, los amigos y la arepa de la mamá, un muchacho de aquí de Medellín. Que él no se iba, que él se quedaba aquí. Dejé de verlo muchos años y tiempo después. Yo supe cuando le ofrecieron la beca, pero hasta ahí llegué, nos perdimos de vista. Y mucho tiempo después me lo encontré. Al paso de los años, muchos años, ya los dos muy adultos. Y le pregunté que cómo le había ido por allá y me dijo, no, yo no me fui. ¿Cómo así que no aprovechaste ese papayazo? Me dijo, por tonto. Porque creía que si me iba de aquí, nunca más iba a poder regresar a la esquina con mis amigos y a comer la arepa de mi mamá, la arepa que prepara mi mamá, y por eso no me fui. Y me dijo, y lo lamento tan profundamente, que es algo que me ha atormentado toda la vida, el no haber aprovechado esa coyuntura. Pero aquí también entra a jugar otro aspecto y es, bueno, depende de la oportunidad y del momento en la vida del individuo. O sea, a un muchacho le dicen, un muchacho de 20, 22, 23 años, 25, póngale 30 años, hombre, váyase para el exterior, va a estudiar, va a aprender y va a hacer su futuro en el exterior. Y es soltero y no tiene nada que perder. Hombre, si no aprovecha ese papayazo, pues hombre, como mi amigo, tiene que ser muy tonto. Pero diferente es que le digan a una persona que cuenta 60 años, que tiene 60 años, que se vaya para el exterior a tratar de desarrollar un proyecto de vida. Es decir, que se vaya a luchar
hacer su propio proyecto de vida. Pues hombre, si le dicen que si es un hijo, es un familiar que se lo lleva, y no se lo lleva simplemente porque tenga que desarrollar un proyecto de vida, sino porque lo lleva para que disfrute, para allí venga, váyase, eso es un papayazo. Pero le dicen, no, es que vas a partir de cero, y para empezar, le toca lavar platos y lavar inodoros. Hombre, pues eso no es una oportunidad, eso es lo que es un castigo. Es diferente. Y ahí es donde aparece la sabiduría, para discernir cuándo vale la pena y cuándo no vale la pena, cuándo tiene sentido y cuándo no tiene sentido. En el primer caso que mencionaba del amigo mío, yo creo que ha sido una de las estupideces más grandes que ha cometido en su vida. No porque no se hubiera ido, sino porque se quedó con ese viaje entre ceja y ceja, lamentándose por no haberse ido. Hombre, pues si decido quedarme, pues entonces hago lo suficiente como para compensar esa oportunidad haciendo lo que debo hacer aquí. Pero una cosa es no aprovechar la oportunidad y simplemente quedarse en la esquina con sus amigos. Ese es el error, ese es el gran error. Pero vamos con el informativo y continuamos. Ya regresamos. Noche, buenos días. Esta es Caracol Radio, 60 años. Caracol, muchas vidas, una sola radio. Con el patrocinio de Pintuco, el color de la calidad. Todo lo que pasa, pasa en Caracol. Y como para rematar, ya para comenzar con nuestros oyentes, recuerdo la otra historia que también hemos contado aquí. Aquí pues volvemos siempre sobre algunas historias, y es la de los dos amigos que se encuentran ya viejos y le dice el uno al otro, ¿cómo te fue en tu vida? Y no, hombre, a mí excelente, me gradué, soy profesional, exitoso, encontré a una mujer maravillosa, me casé con ella, tuvimos hijos, ahora tenemos nietos, la vida nos ha sonreído y soy un hombre eminentemente feliz. ¿Y a vos cómo te fue? Y dice el hombre, no, a mí me fue mal, contame por qué. Pues, ¿qué pasó? ¿Te casaste o no? Y no, ¿y por qué no te casaste? Dice, pues porque me pasé la vida buscando la mujer ideal. Dice el otro, ¿y la encontraste? Dice, sí, claro que la encontré. ¿Y entonces por qué no te casaste con ella? Dice, porque ella también estaba buscando al hombre ideal. Entonces, mientras el otro aprovechó la coyuntura, la oportunidad que la vida le dio con una mujer que es simplemente un ser humano con altas y con bajas, con cosas buenas y con cosas malas, simplemente un ser humano, se casó con ella y fue feliz. Mientras que el otro probablemente no aprovechó las oportunidades que le dio la vida simplemente por estar buscando un ideal que no existe. Los ideales son eso, ideales. Pero en la práctica los ideales no se logran. O bueno, dijéramos lo que sí se logran, pero se logran no en la perfección, sino simplemente en algo que se puede acercar a ese ideal, pero que realmente no. Es decir, una persona puede decir que a lo largo de su vida se muere y alcanza el ideal, no, que alcanza el ideal antes de morirse. Probablemente el ideal lo logre, pero dejando simplemente una semilla sembrada, y serán las futuras generaciones las que logren el ideal planteado por los precursores.
pero habitualmente la persona que trabaja en pos de un ideal puede que alcance determinadas cosas, pero no, nunca abarcará todo el ideal. Por eso yo creo que a veces es mejor tomar la oportunidad que se nos da, que suponer que podemos esperar toda la vida. Y aquí recuerdo esta fábula, una fábula de Esopo, que como siempre que me remito a una fábula prefiero leerla, y esta es la fábula del lobo desencantado, que dice así: en el aire se respiraba el otoño y el humo surgía alegremente de las chimeneas de la gran mansión que estaba entre los pinos. Era una noche ideal para una buena cena. Tal era el pensamiento que dominaba en la mente del hambriento lobo, que yacía acurrucado al pie de una ventana junto a la casa, oyendo fácilmente lo que se decía dentro. Vaya un día que he tenido, le gruñó a la ardilla que correteaba por las ramas de un árbol, que asomaba a este árbol su imponente mole allá arriba. Toda la jornada esperando. Si hubiese sabido que me tratarían así, habría perseguido al cordero que vi en las tierras del granjero. Ahora, me guste o no me guste, el cordero está a salvo en el redil y tendré que irme a dormir con el estómago vacío. ¿Por qué te quedaste rondando por aquí todo el día?, le preguntó la ardilla con poca simpatía. Debiste preguntar, yo habría podido decirte que aquí no había ningún cordero. No era un cordero, dijo el lobo con tono desdeñoso, era el niño. Oí que su madre le decía cuando lloraba: si no te callas te echaré al lobo. Te aseguro que se me hacía la boca agua. Pero el niño siguió llorando y yo esperando, y ahora ha llegado la noche y no veo al niño. Ella prácticamente me lo prometió, es muy fastidioso. La ardilla se dobló sobre sí misma en silenciosa risa y meneó la cola burlonamente. Tendrás que aprender que es inútil escuchar a la gente que dice una cosa y piensa otra, fue la sabia observación de la ardilla. Moraleja: no hay que dejar pasar una buena oportunidad por esperar otra. Moraleja: no hay que dejar pasar una buena oportunidad por esperar otra que tal vez nunca llegará.